a empezar acá y luego nos enlazamos. En esta ocasión vamos a contar con el doctor Edgardo Díaz Ferguson, profesional activo con 18 años de experiencia en docencia, investigación y gestión de ciencias y tecnología, experiencia en administración, búsqueda de fondos para proyectos de investigación en áreas de ciencias marinas y pesqueras a nivel nacional e internacional, excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en español e inglés. Entre ellas, le ha reconocido el poder estar con la licenciatura en zoología por la Universidad de Panamá, luego graduado de docencia superior por la Universidad Latina y posteriormente en la Universidad de Massachusetts, en Boston, como traductor e intérprete. Cuenta con un magíster en Science en Ecología y Biología Marina por la Universidad de Costa Rica y un doctorado en Biología y Genética Animal por la Universidad de Cádiz, España. Entre ellos podemos decir que ha tenido un total de 27 publicaciones científicas en revistas indexadas y de primer libro en español de Ecología Molecular Marina. Actualmente es director ejecutivo y coordinador científico de la estación COIBA AIP, una estación científica, y así como también docente del programa de maestrías de Ciencias Biológicas de la Universidad de Panamá y el programa de maestría en Manejo de Recursos Marinos y Costeros de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Es también profesor del programa Marino School of International Training, SITE, para América Latina, donde es responsable de los cursos de Teología y Ecología de Sistemas. Maneja español, inglés y portugués, así como también tiene experiencia en el área de los postdoctorales. Le pedimos, por favor, a todos los integrantes que puedan silenciar sus micrófonos para poder continuar acá con la presentación del doctor Edgardo. Bien, dentro de la experiencia postdoctoral, desde el 2005 hasta la fecha, podemos decir que tiene en el Departamento de Acuicultura y Pesquería de la Universidad de Audubon, Alabama, también el Departamento de Biología de la Florida, Gainesville, y dentro de la Escuela de Pesquerías del Laboratorio de Biología Marina Molecular en Washington. Ha tenido una experiencia muy enriquecedora en los Estados Unidos. En su educación podemos comentar, como anteriormente lo habíamos dicho, que es oriundo del área de la Universidad de Panamá. Es de acá, del patio, donde a raíz de toda su brillantez desempeño, pudo representarnos muy bien en los Estados Unidos y ahora lo tenemos acá como director ejecutivo de COIBA. Dentro de la área de experiencia profesional comprobada, en consultorías y publicaciones científicas, así como también cursos dictados, dentro de del área de investigación, publicaciones, informes, artículos, tenemos un mundo de documentos por leer, pero vamos a darle en este momento paso a que él nos pueda presentar la ponencia titulada En búsqueda de un sistema de trazabilidad molecular para especies de teleósteos y elasmobranquios del Pacífico de Panamá. Les dejamos entonces con el doctor Edgardo Díaz Ferguson. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos y felicidades a los colegas hoy en el Día del Biólogo Panameño. Y bueno, a los que no son panameños, pero también son biólogos, felicidades. Gracias al COBIOPA por la invitación y por la organización de esta jornada de charlas. Quisiera compartir la pantalla. Dice que... Adelante, ya puede compartirla. Ok. Bueno, voy a hablarles un poco de trazabilidad entre varios temas que tenía para compartir con los colegas. Quiero compartir uno que, aunque no se trata de trazabilidad, lo que está hablando actualmente no es de trazabilidad de teleósteos y elasmobranquios. Hace 5 meses, con la llegada del COVID,
empezamos a escuchar este término trazabilidad y para los que trabajamos en trazabilidad era una palabra muy familiar, pero para la ciudadanía en general realmente no sabían en qué consistía, ni sabían el origen de la palabra, pensaban que mucha gente piensa que esto surgió ahora con el COVID, pero en realidad el término trazabilidad y la aplicación de la trazabilidad en temas de códex alimentario, de sanidad animal, bioprospección, organismos genéticamente modificados, identificación de stocks, no es un tema, digamos, reciente, ya tiene unos cuantos años. Y en la tarde de hoy, pues quería contarles un poco de la experiencia que tengo con trazabilidad, básicamente desde 2012, cuando inicié a trabajar con trazabilidad molecular. Como genético, trabajamos con caracterización molecular, pero cuando se habla de trazabilidad ya tiene ciertos requerimientos adicionales a lo que es una caracterización molecular normal. El término se define como el conjunto de normas, acciones y procedimientos que permiten identificar, seguir, rastrear una especie o sus productos derivados desde su nacimiento, captura o producción a lo largo de la cadena de comercialización hasta su consumo. También hay otra definición del ISO 8402, que es la habilidad de darle seguimiento a la historia, aplicación y localización de un producto de acuerdo a lo registrado en su etiqueta o en su identificación. Y de acuerdo al Códex Alimentario, se habla ya de un alimento en específico o un producto que es consumido a través de los estadios de producción, procesamiento y distribución. Si vemos estas tres definiciones, no tienen mucho que ver con lo que se habla todas las noches de trazabilidad. Incluso ayer en un programa famoso aquí de boxeo, se definió por el presentador del programa el término trazabilidad, lo cual me llamó mucho la atención. Y creo que los biólogos cada día más estamos en la palestra. Cuando realmente hemos trabajado en estos términos por 20 o 15 años, hasta ahora la comunidad en general empieza a conocer lo que hacemos poco a poco. La utilización de la trazabilidad como un método de una forma obligatoria nace en la Unión Europea debido a la encefalitis esponiforme bovina, la enfermedad de las vacas locas, a mediados finales de los 90. La Unión Europea hace obligatoria una legislación sobre trazabilidad, conocer la procedencia de cada uno de los datos ganaderos de la Comunidad Europea con el fin de que estos animales tuvieran un pasaporte, como se puede llamar un pasaporte animal, con un código y un marcaje electrónico que permitiera identificar de qué fincas procedían los animales enfermos. Y se inició todo este tema de denominación de origen, y en paralelo existía el tema de la globalización de los mercados. Así que estos dos factores hicieron una sinergia especial y una tormenta perfecta para que surgiera el tema de trazabilidad. En este tema, en el año 2002, la regulación 178 de la Unión Europea lo establece como una normativa obligatoria e incluso incluye una sección especial de organismos genéticamente modificados. Bien, en Panamá para esa fecha no se hablaba de trazabilidad para nada. Incluso no teníamos a esa fecha una autoridad en específico que manejara nuestros recursos marino-costeros. En el 2006, la Ley 44 crea la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá. Y en el 2009 hay un decreto interesante y una norma jurídica que son, digamos, el preludio a una normativa de trazabilidad que aún no existe. El decreto 97, el cual establece que el Estado panameño garantizará la calidad e inocuidad de los productos faenados y procesados en Panamá, lo cual es cadena de suministro, si lo ven bien, y luego el resuelto ARAP, que hace cumplir las normas jurídicas vigentes en la República de Panamá y la Unión Europea en lo referente a las capturas, transporte y desembarque de los recursos marinos procedentes de embarcaciones panameñas dedicadas a la pesca internacional, industrial y ribereña. Otra definición que realmente cuando hablamos de esto es básicamente cadena de suministros y movilización de un producto, llámese especie o producto pesquero, a lo largo de esa cadena y luego su exportación o consumo a nivel nacional. Desde los 80 también se hablaba de trazabilidad a nivel forestal con el tema de contrabando de madera en África. Y luego ya en nuestro país, a pesar de que ya la ARAP había establecido estos dos decretos y normativas, el primer sector que inicia el tema de trazabilidad en Panamá es el sector agrícola y el sector pecuario.
iniciándose con el decreto de trazabilidad bovina, que inicia, digamos, el primer borrador en el 2009 y finaliza con la ley 104 en noviembre del 2013. En este decreto en particular, pese a que no soy veterinario ni ingeniero agrónomo, cuando inicié a trabajar sobre, digamos, un borrador de tanto un decreto ley como un programa de trazabilidad para los productos de la pesca del Pacífico de Panamá en el año 2011, la información que existía en el país era en el sector agrícola para tomates, piñas y para el sector bovino, donde ya habían 4 fincas, las fincas más grandes de Panamá, que tenían un programa piloto de trazabilidad, pero aún no existía una legislación en el país. En ese momento, pues, inicié esa revisión y principalmente los veterinarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en ese momento me orientaron mucho y me ayudaron mucho con el tema de trazabilidad. Pero aún en el sector pecuario, donde hay muchos avances tecnológicos, el tema de marcaje animal e incluso en tema de marcadores genéticos, como hay microsatélites, SNP y otro tipo de marcadores para el ganado. Y era muy fácil tener un programa piloto porque podías definir la unidad de manejo de esa trazabilidad que sería la finca o el hato. Paralelo a esto, en lo que era el sector pesca y acuicultura, existía una trazabilidad privada, es decir, no era un mandato del gobierno de la República de Panamá, pero el sector privado que quería competir en mercados globalizados tenía que adecuarse a las nuevas normativas. Y podíamos ver que empresas grandes panameñas que se dedicaban a lo que era la exportación de aceite, harina de pescado, incluso producción de omega 3 y omega 6, sí tenían un sistema de trazabilidad tanto de recepción como de trazabilidad interna y de exportación porque se lo exigían los mercados. Incluso algunas fincas camaroneras ya entraban a moverse en el tema de trazabilidad privada. No obstante, no existía un programa de trazabilidad para lo que eran ya animales faenados en el medio marino, en áreas de captura. En 2017 hay un documento sobre Panulirus argus en Centroamérica, realizado por OIRSA Pesca, donde se dan, digamos, las bases para un futuro programa de trazabilidad que aún no existe, enfocado principalmente en la langosta espinosa del Caribe, que es el invertebrado de mayor importancia comercial en el Caribe. Esto indica que para el Pacífico centroamericano aún no existe un programa de trazabilidad. Revisando literatura, países como Chile, países como Perú, tienen programas de trazabilidad dirigidos específicamente a algunos taxas, principalmente bivalvos y en el caso de anchoveta y arenque. ¿Qué es lo que hace difícil establecer un sistema de trazabilidad en sistemas marinos? Son las propias características del medio marino. El medio marino se diferencia por su carácter multidimensional, donde no existen barreras físicas marcadas, donde las barreras que diferencian una población de otra son fisicoquímicas, más allá de que exista una montaña o un muro. Las unidades de pesca tienen que ser definidas en función a métodos de captura, topografía del fondo y otras características. En el año 2002 se incorpora el concepto de stock genético, más allá del concepto de stock, y esto ayuda a tener una mayor resolución de lo que es un stock, dónde aprovecharlo, cómo, cuándo, y si existen diferencias entre estos stocks, lo que nos permitiría a nosotros, como profesionales de las ciencias marinas, de hacer trazabilidad de dichos stocks una vez entren a la cadena de comercialización, incorporando tipo de pesca y arte de pesca. Y en la figura se puede ver más o menos cómo es el proceso, hasta abajo donde hay una supuesta sopa de aleta de tiburón, que cuando haces trazabilidad a veces tampoco ni es aleta de tiburón. Este proceso no solo tiene una importancia a nivel de cadena de suministro y a nivel económico, tiene una importancia ecológica y en manejo ecosistémico de las pesquerías. Se sabe que la sostenibilidad de los recursos de un país y de una región depende de la identificación de sus zonas de pesca y la identificación efectiva de recursos y stocks genéticos que sean explotados y exportados. Entonces, en esta figura, lo que se observa es que el medio marino abierto, ya con stock definidos, podríamos entonces tener una trazabilidad de recepción en puerto
y luego pasar por una trazabilidad en cadena que va a tener un proceso de automatización y un tipo o método de trazabilidad. Este proceso de automatización es donde, digamos, estamos débiles en nuestros países que no tienen un desarrollo tecnológico, y el sector privado ha tomado un poco de ventaja en ese tipo de automatización. Y también en el método. El método varía y puede ser menos o más costoso. Y el sector privado también ha tenido ventaja en eso porque ha podido invertir en automatización y en optimización de los procesos para una mejor exportación y una ganancia económica. Entonces, lo que buscamos nosotros con este tipo de proyectos, que no han sido 3 proyectos distintos, es consolidar una base de datos que les permita a las autoridades proporcionar información a las autoridades que manejan estos recursos para que el país tenga una trazabilidad nacional, más allá de la trazabilidad privada que ya existe para los recursos marino-costeros o recursos pesqueros, e incluso recursos cultivados que tienen importancia a nivel comercial. En cuanto a los tipos, creo que lo más común y lo que todos conocemos es la trazabilidad física o trazabilidad electrónica, que consiste en el marcaje de los animales. Y esto es muy común en la parte pecuaria, porque puedes ver el etiquetado o los tags electrónicos que tiene el animal con un número total de caracteres de 14, lo cual indica el país de origen, la finca, la especie y otras características del hato. Esto se ha adecuado para especies cultivadas, pero es muy difícil hacerlo de esta forma para especies marinas, porque como les mencioné, el medio marino no se puede, digamos, dividir en segmentos. Ahí han surgido preguntas como utilizar isótopos para marcar animales y ver desplazamientos, y también con el advenimiento de las técnicas moleculares, desarrollar métodos dirigidos hacia la trazabilidad. Ya estos métodos eran utilizados para la caracterización genética de poblaciones, pero ahora ha sido adecuarlos hacia procesos que ocurren en puerto, donde ya el animal llega sin cabeza o sin una parte del cuerpo que hace difícil su identificación taxonómica aún a los expertos. Entonces, cuando hablamos de trazabilidad molecular, tenemos que definir lo que es un marcador molecular. Un marcador molecular es un ADN, una secuencia de ADN, o la proteína que codifica esta secuencia que permite identificar inequívocamente a un organismo, incluso a nivel de hermanos, dependiendo del marcador. Y cuando hablamos de trazabilidad molecular, es utilizar métodos moleculares que utilizan en la tecnología del ADN recombinante a lo largo del dogma central de la biología molecular, desde ARN, ADN a proteína, para identificar estos animales. Y con esto tener un tag que nos permita inequívocamente conocer a qué población pertenece este animal. Desde su nacimiento, si podemos capturar animales salvajes o si está haciéndose una pesca directamente en el medio, en la recepción, en las plantas de procesamiento o directamente, como mencioné, en las capturas. Esto implica una toma de muestras de tejidos y la utilización o selección de un método molecular dependiendo del presupuesto, número de muestras y preguntas que deseemos contestar o lo que nos exija la normativa del país en cuestión. Entonces, este análisis molecular va a darnos una secuencia o una huella genética que va a ser comparada con una base de datos que nos permitirá hacer una asignación genética de esta especie y luego obtener un certificado de trazabilidad de la identificación molecular de esta especie y, por tanto, si se tiene un haplotipo por stock, conocer su origen. ¿Por qué estamos haciendo este trabajo en peces y por qué en el Pacífico? Creo que no se puede hacer trazabilidad de todo, sería imposible, 1. 2, la mayor fuente de proteínas que se obtiene de los océanos para consumo humano proviene de los peces. Y son el taxa de vertebrados más diverso, con unas 28.000 especies, de las cuales 15.716 son marinas. En Panamá, de hecho el nombre de Panamá viene de abundancia de peces, y en específico en el Pacífico este tropical están identificadas unas 1.212 especies. Y para Panamá, en sus 2 golfos del Pacífico,
unos 814 especies, lo cual es nuestra diversidad más alta en vertebrados para el Pacífico. Entonces, en esa misma área, en el Pacífico Panamá, 57% de nuestra exportación pesquera es producto, y de nuestro Producto Interno Bruto, es producto de la faena de la pesca del Pacífico. Entonces, iniciamos con una caracterización de especies pilotos, no todas las especies de interés comercial, ni las 112 familias identificadas para el Pacífico y sus 814 especies, sino con un grupo pequeño de las que son más comunes en los mercados, en los centros de acopio, y también algunas especies que son invasoras, que son exportadas desde Panamá hasta otros puntos, e incluso ya forman parte o son categorizadas por nuestras autoridades como uno de los rubros de interés pesquero de mayor importancia, como es el caso de la tilapia, el cual se categoriza como tilapia, pero llevamos ya 8 años trabajando en caracterización y hemos encontrado no solo una, sino 5 especies de tilapias, y todas se exportan bajo el mismo rubro. La otra importancia de incorporar invasoras a este trabajo es que, aunque tenemos 219 especies dulceacuícolas registradas, las invasoras, al ser de importancia comercial, tener rápida reproducción y ya estar colonizando ambientes naturales, han desplazado a dulceacuícolas, y estos números de 219 especies actualmente pueden ser mucho menores. Entonces, este trabajo básicamente es generar una línea base a nivel molecular para especies comerciales y CITES del Pacífico de Panamá, generar marcadores moleculares que permitan una identificación efectiva y la obtención de datos genéticos poblacionales de las especies que son exportadas, las especies CITES y las especies invasoras que son exportadas con fines comerciales. Y como objetivo final y producto de un proyecto de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología es generar un borrador de un plan piloto nacional de trazabilidad de especies comerciales y productos marinos que incluya un componente de identificación molecular y detección de irregularidades en la clasificación y categorización de las especies en campo. Entonces, bajo estas premisas, este escenario, hemos tenido diferentes escenarios de muestreo. Un escenario para muestrear elasmobranquios en pesca industrial, en pesca artesanal, en muelles, trabajando con pescadores, pero también en lagos, haciendo pesca normal, con caña, para capturar especies de cíclidos que son realmente uno de los principales rubros, no solo de exportación, sino de consumo a nivel local actualmente en Panamá. Una vez llegada a cada una de estas áreas de recepción de las especies, colectamos muestras de tejidos, iniciamos un proceso de extracción de ADN, obtención de la calidad, cuantificación del ADN, amplificación de los genes seleccionados y secuenciación. Y también en algunos casos diseñamos marcadores moleculares, incluyendo sondas de detección de ADN ambiental, y basándonos, por un lado, inicialmente con la metodología del barcoding, que utiliza un segmento de ADN del citocromo oxidasa 1 de 655 pares de base para la caracterización de organismos del reino animal, y que existe una base de datos en la cual uno puede hacer comparaciones de lo obtenido para tener una referencia. Pero en adición a hacer barcoding, utilizamos otros segmentos de genes para otras especies como tiburones, como son la región de control, y en el caso de sondas para identificación de aletas e identificación de animales en puertos que ya no pueden ser taxonómicamente identificados, diseñamos sondas cortas de 150 pares de bases para detección por PCR en tiempo real. Ese porcentaje de 17% es que de las 28.000 especies de peces actuales, solamente 5.000 especies están referenciadas a nivel de barcoding para hacer trazabilidad molecular. Así que hay bastante trabajo por hacer. Esta información de trazabilidad molecular puede ser incorporada en una base de datos nacional y puede también ser cargada ya sea en el Vault System o en el GenBank también. Esto indica lo que es la PCR en tiempo real que utilizamos para, en muestras de agua, identificar si el animal estuvo presente o ausente. Con esto lo que hacemos es determinar el nivel de umbral de detección de un animal en puerto
cuando el animal no está presente. Por ejemplo, en una caja de aletas de tiburón, tomando un hisopado de la caja de aletas y teniendo una sonda marcada, podríamos determinar la presencia o ausencia de esa especie dentro de las cajas de aletas y identificar si existe una especie CITES dentro de esa caja, y luego la persona sería procesada legalmente. Aquí vemos entonces la analogía en lo que se está haciendo actualmente con el COVID, que es identificar el virus y luego identificar las personas portadoras y posibles contactos, siguiéndolo, es decir, haciendo un rastreo, seguimiento e identificación de la especie a lo largo de la cadena de comercialización. Y lo análogo sería a lo largo de donde se distribuye. Nuestros resultados, pues a la fecha, tenemos ya 37 especies de teleosteos marinos, 15 familias que han sido caracterizadas y las cuales ya tenemos haplotipos generados. Un haplotipo es una secuencia de ADN única para una especie que lo permite identificar dentro de su grupo. En una población que se distribuye de una forma panmíctica, es decir, una población grande, donde no hay una diferenciación alta, sí hay haplotipos que permiten a nivel de región identificar que una especie procede de un área u otra. Estos se llaman haplotipos únicos o haplotipos raros. Hemos identificado en 37 especies y 15 familias algunos de estos. Y también hemos diseñado sondas de detección. Las sondas de detección se diseñan cuando queremos hacer detección. Esto se inició con el programa de ADN ambiental en Francia para la detección de la rana toro en ríos de Francia, y lo que se llamaba ver lo no visto. Es decir, que con la presencia del animal en un sitio, la liberación de células epiteliales permitía a los científicos, a través de estas sondas cortas, la detección del ADN de la especie. Es lo que queremos hacer, una analogía de esto para la detección de estos animales en puerto cuando no se pueden identificar taxonómicamente y probablemente ya hayan sido distribuidos de la zona, pero estuvieron allí. Asimismo, en especies invasoras hemos diseñado sondas de detección para el género Oreochromis. Hemos identificado 6 especies, de las cuales de cíclidos, 5 son tilapias, y ya tenemos haplotipos de introducción, es decir, podemos saber ese animal, ese invasor, cuándo entró al país, y saber si han existido nuevas reintroducciones. No la fecha, sino realmente si han existido una o más introducciones de un invasor debido a la variación en el haplotipo. Y luego también hemos encontrado evidencias de híbridos moleculares, que existe hibridación entre cíclidos, de los cíclidos presentes en los cuerpos de aguas panameños. Esto nos da una base de datos molecular que a nivel de exportación podría generar nuevos códigos arancelarios, tanto para teleósteos como para invasores y asimismo para elasmobranquios. Y en elasmobranquios sabemos la importancia que tienen elasmobranquios porque son especies sensibles, actualmente están siendo sobreexplotadas, y el problema con los elasmobranquios es que, a pesar de ser peces cartilaginosos, sus estrategias reproductivas son más parecidas a las de los mamíferos que a las de los peces. Poco número de crías, no hay una reproducción continua de algunas especies, es más difícil obtener números efectivos altos como puede ocurrir en teleósteos. Entonces hay que tener estrategias de conservación y sostenibilidad de estas especies, y una de ellas es la trazabilidad. Y en el caso específico de algunas especies, en proyectos particulares, en el caso del tiburón punta blanca arrecife, hemos incluso desarrollado marcadores microsatélites y lo que son marcadores de genes saltarines o transposones o elementos transponibles que permiten identificar este animal. Y asimismo hemos hecho una escala pequeña de conectividad en el Parque Nacional Coiba. Y al igual para el tiburón ballena, donde hemos identificado 2 haplotipos de poblaciones nómadas, es decir, pequeños grupos de animales que pasan por Panamá y que algunos proceden del Indo-Pacífico y otros migran desde Baja California a lo largo del corredor marino del Pacífico tropical. Y hemos dado con 2 haplotipos y su similitud con otras áreas del Indo-Pacífico. Todos estos datos aportan a la constitución de una base de datos de trazabilidad nacional, más allá de la trazabilidad privada que existe. ¿Qué nos dicen los resultados genéticos? A partir de estos datos crudos de ADN que obtenemos de cada uno de los genes estudiados,
podemos obtener valores de diversidad genética, como diversidad nucleotídica o pi, el índice de polimorfismo S, la diversidad haplotípica y, digamos, la diversidad a nivel de heterocigosidad, cuando hablamos de marcadores dialélicos. Estos niveles de diversidad son indicadores de la salud genética, la sostenibilidad y la capacidad adaptativa de una población. Por tanto, si yo utilizo un marcador físico que solo me dice este animal viene del barco X y fue exportado al país Y, yo no puedo saber si esa población en el medio natural in situ cuenta con una capacidad adaptativa suficiente para sobrellevar la presión pesquera, tiene salud genética o es sostenible o no. Sin embargo, con una trazabilidad molecular podemos tener una aproximación a lo que está ocurriendo en una población natural. Asimismo, podemos tener valores de diferenciación genética, como el FST, el GST, las distancias genéticas, que nos permiten identificar los stocks y reconocer zonas de conectividad entre países o en un mismo país. Otras aplicaciones que tienen la trazabilidad y la caracterización molecular en pesquerías sostenibles es, podemos identificar sobrepesca de un particular taxa o especie, captura ilegal, comercialización de especies amenazadas y CITES, sobrepesca en niveles específicos de las redes tróficas marinas, en el caso de tiburones, en el caso de predadores tope, es importante tener valores de trazabilidad y trazabilidad molecular, detección de pesca ilegal durante periodos de veda, sostenibilidad y manejo de la biodiversidad marina, fraude en el etiquetado, lo que hablamos inicialmente en la exportación de aletas, en lo que se dice que va a una caja de exportación. Hemos encontrado, por ejemplo, exportación de animales capturados en Panamá que dicen capturado en Costa Rica, identificación de stocks, lo cual nos va a dar una mayor cercanía a lo que existe en el medio natural, cuántas poblaciones tenemos, dónde existen hasta dónde se distribuyen a través de las zonas de conectividad. Y luego hay parámetros que se llaman de historia demográfica que nos permiten saber cómo se contrae o se expande el número efectivo de individuos de una población, que es el número real de individuos que participan en el proceso reproductivo, que realmente son los animales que aportan genes a la siguiente generación. Si yo puedo tener una aproximación a estas contracciones y expansiones de lo que es el valor de I más D, el valor de expansión, yo puedo saber si una población está siendo sobreexplotada o no a nivel genético. Y luego, lo que le interesa mucho a los economistas y a las personas en el comercio es obtener, además de todos estos beneficios en el stock y a nivel de conservación y sostenibilidad, tenemos una denominación de origen para los productos capturados o faenados en aguas panameñas. Y luego reordenar los códigos arancelarios por especies. Sabemos que en Panamá, por ejemplo, los códigos arancelarios dicen tiburones, invertebrados marinos, pargos, etc. No hay una caracterización por especie, cierto, en algunas. Y lo que se requiere o quisiéramos, lo que trabajamos en conservación y sostenibilidad de especies marinas, es que exista directamente una relación con la especie que se está capturando para determinar si hay sobrepesca. Entonces, en un diagrama de flujo es complejo, no es un proceso fácil, sobre todo que en la entrada, en la trazabilidad de recepción, estamos hablando que hay barcos industriales, barcos artesanales, pescadores artesanales, barcos internacionales, y no está en el diagrama lo que sería la pesca deportiva, porque se asume que hay un catch and release, pero no siempre ocurre. Entonces, ahí tendríamos que, hay una trazabilidad de recepción al inicio, que luego va a distribuirse en diferentes formas hasta llegar a la exportación. Pero si no tenemos una forma segura de determinar el origen de este producto a lo largo de la cadena de comercialización, muy poco podemos hacer para determinar hacia dónde van estos productos y cuánto se está aprovechando de nuestros stocks. A la derecha pueden ver diferentes tamaños en el signo de interrogación, y es porque en barcos internacionales realmente hay una captura y no hay una ausencia de trazabilidad, porque o puede que en algunos casos pase un centro de acopio, pero lo más probable es que vaya directamente lo que se captura en aguas panameñas sin control, se exporte hacia otro lugar y no tengamos una traza o un rastro de lo capturado en aguas panameñas. Luego, en el consumo, sí hay una trazabilidad, pero en algunos casos se pierde realmente el origen y la especie a lo largo de la cadena. Y a lo largo de exportación hay un control,
pero falta una mayor veracidad en los códigos arancelarios a nivel, que sean más especie específicos. Es decir, hay mucho trabajo por hacer, pero creemos que con una base de datos molecular, los tomadores de decisiones podrán tener una referencia para que estos signos de interrogación vayan disminuyendo de tamaño y podamos tener una aproximación a lo que realmente ocurre sobre las capturas de las pesquerías en el Pacífico de Panamá. Estos resultados pues van a coadyuvar a que exista mayor conocimiento de la composición, función y sostenibilidad de las comunidades del Pacífico, sobre todo en lo que son en peces, en lasmobranquios y teleosteos. Desde luego tiene una importancia económica con lo que es el valor agregado y luego sumado a esto lo que son cadenas de valor y posterior a lo que es bioseguridad y bioseguridad de exportación, que entra y que sale del país. Hemos tenido algunos productos sobre este tema y queremos incorporar nuevas especies al trabajo. Un capítulo de libro, 4 publicaciones que 2 de ellas ya están sometidas, 2 están en preparación y ya estamos casi, digo estamos porque lo escribo yo, pero la información viene de muchas fuentes, de este libro de trazabilidad y trazabilidad molecular, aplicaciones en pesquerías y cultivos sostenibles que espero lanzar el próximo año. Sin más, pues agradecer a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, a COIBAIP, a Conservación Internacional, Marviva, y al Laboratorio de Genética y Biología Molecular de la Universidad de Panamá, y al COBIOPA nuevamente por esta iniciativa y por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Edgardo, por su ponencia. Ha sido muy enriquecedora y queremos en este momento, ya contando con una buena, un buen público, darle un muy feliz Día del Biólogo y la Bióloga Panameña a todos y cada uno de ustedes, los que nos están sintonizando a través de nuestra red social Facebook, el canal oficial de COBIOPA. Si alguien desea en este momento participar, por favor levante la mano, la manita que está en sus opciones. El chat tiene un par de preguntas, doctor Edgardo. Vamos a leerlas a ver si usted puede darnos la respuesta. El colega Gerald Moncayo nos dice que si han hecho full deep secuenciación de alguna de las especies o si tienen planeado o dónde. Es la primera pregunta, doctor Edgardo. Ok, bueno, gracias por la pregunta. No, por ahora lo que tenemos, lo más cercano es el Trianoderma obesus, que tenemos elementos transponibles, microsatélites y genes parciales. Lo que sí queremos hacer es, en algún momento, metagenómica de las principales zonas de pesca y corroborar esa información con lo que tenemos ya registrado en la base de datos. Ok, la siguiente pregunta viene del doctor Alexis y nos dice, ¿la trazabilidad usando marcadores genéticos microsatélites ha permitido determinar conectividad de elasmobranquios procedentes de otras regiones de las nuestras, como también ha podido desarrollar los grupos, clases genéticos de estos grupos, verificando su diversidad genética y los estudios de trazabilidad que nos permiten estudiar el origen genético de las especies comerciales en la cadena de comercialización? Esto es un comentario pregunta, no Sí. sé si... Más bien es una reflexión, pero bueno, creo que es un resumen de la charla. Creo que se entendió bien, entonces, porque sí, realmente la trazabilidad no es una caracterización molecular de una población, pero si incorporamos más muestras, nosotros iniciamos con 20 muestras por especie para trazabilidad. Cuando hablamos ya de trabajar poblaciones, hablamos de muchas más muestras, pues. Pero si ya tenemos una base de datos de trazabilidad, por ejemplo, ahora que tenemos 35 especies de teleostos, tenemos 12 especies de lasmobranquios, tenemos 6 especies de cíclidos, ya lo que necesitamos es añadir más secuencias a la base de datos y luego contestar preguntas como lo menciona él ahí. Podemos determinar conectividad entre el Golfo de Panamá y el Golfo de Chiriquí, podemos determinar zonas de reproducción y plantearnos preguntas, pero ya lo que es trazabilidad es simplemente conocer el origen de este animal y saber a lo largo de la comercialización
si se mantiene esa misma especie dentro del producto que se va a exportar o del ya procesado o no procesado. Bien, vamos con los dos últimos, una pregunta y un comentario para cerrar este primer bloque, esta participación del doctor Edgardo. Dice la colega Marianela, además de tiburones cíclicos, ¿han trabajado con atunes aleta amarilla? Yo creo que lo que dice ahí es tiburones y cíclidos, porque no hay tiburones cíclicos, ¿no? Dice tiburones y cíclicos, pero son cíclicos. Y cíclico, ajá. Sí, tenemos datos de aleta amarilla, tenemos datos de aleta amarilla, tenemos datos de otros pelágicos, pero son pocos datos. Ya posteriormente queremos hacer otro trabajo con caracterización de grandes pelágicos, pero no a nivel de trazabilidad, sino a nivel de conectividad. Por último, el colega Jorge Riera comenta que en el mercado de mariscos se ve cada puesto anunciando filetes de corvina, cada uno distinto a otro, incluyendo cazón. Ya, sí, bueno, es lo que les mencionaba. Todo se puede llamar pargo y todo se puede llamar corvina, pero realmente no existe una caracterización. Y bueno, muchos de los pescadores sí tienen mucha experiencia taxonómica al ojo, pero una vez lo filetean, todo tiene el mismo nombre. Y en cazón, realmente, pues, en las sopas de aleta que eso es otra cosa que, bueno, se me pasó a mencionar durante la charla, hemos optimizado los métodos de extracción ya en muestras en sopa hirviendo, en sopa de aleta de tiburón, en ceviche, cargado en limón. Hemos tratado de hacer desecaciones de estos tejidos para poder extraer y hemos encontrado que la mayoría del cazón es realmente un siluriforme, el alguacil, ¿no? No es un tiburón, sino es un pez teleósteo, es un silúrido. Así que sí, los nombres comunes no tienen nada que ver con lo que en realidad es la especie en la mayoría de los casos. Muy bien, doctor Edgardo, de parte del Colegio de Biólogos de Panamá, de su junta directiva, disculpen, y de todos los miembros que están presentes aquí y los que nos están sintonizando, le agradecemos muchísimo el que usted nos haya brindado un espacio de su tiempo para poder celebrar esta ronda o ciclo de ponencias que en el día de hoy culmina la primera etapa de una manera muy satisfactoria. El día de mañana vamos a tener desde las 8 hasta las 4 de la tarde seguidas 13 ponencias de profesionales panameños que han ido a estudiar al extranjero, se han quedado, profesionales también de calibre internacional y de muy alto nivel que nos van a hacer partícipes de todas sus investigaciones. Bien, ahora vamos a hacer inmediatamente la transición para poder escuchar a la expresidenta, vamos a llamarla presidenta en transición, Lidia González, si está por acá. Querida Lidia, vamos ahora a entrar en la jornada de los expresidentes con sus anécdotas. Sin embargo, Lidia nos tenía pendientes un tema del Consejo Técnico de Ciencias Biológicas. No sé si en este momento la conexión permite que Lidia esté con nosotros. ¿No está? Bien, aquí aparece, pero como que tiene problemas con la conexión. Bien, nosotros desde principios de febrero... Ambiorix, lo que pasa es que estoy tratando de que, yo quiero saber si tú me ya tienes la presentación allá del consejo en el escritorio, o tú me vas a dar a mí para que yo pueda compartir. Usted tiene pantalla para que la compártala. Ah, ok, entonces déjame para abrirla. Sigue hablando. Ajá. Nosotros en febrero, cuando fuimos juramentados como nueva junta directiva para este periodo 2020-2021, como plan de acción teníamos el hacerle un homenaje a todos los expresidentes que habían pasado por Coviopa, y en ese homenaje queríamos que ellos nos contaran sus anécdotas, su gestión administrativa, de una forma bastante relajada. Dado que cayó lo de la cuarentena por el COVID-19, estamos en este momento y queremos que ellas nos hablen un poco acerca de su gestión de una forma
anecdótica, relajada, a manera de que nosotros podamos aprender muchísimo de lo que ellas en su momento pudieron lograr, del porqué de la motivación. Y bueno, con la profesora doctora Cristina Garibaldi, que está acá también, más adelante la vamos a escuchar, miembro fundadora de este gremio, un poquito acerca de cómo surgió todo esto. Extensión que está aquí, pero esa podría ser la que pudiera fallar más, no la directa. Ajá. Déjame ver. Ajá. ¿Ven, papi? Todavía no he podido compartir, ¿verdad? Ya está. Porque tú estás viéndola. Sí, ya está. Ah, listo. Okay. Bueno, buenas noches, mis queridos colegas. Antes de poder hablar respecto a mi gestión y lo que tenga que hablar del colegio, Desiree me solicitó que hiciera la presentación que ella había hecho para ustedes, pero como la mandaron para Darien, quedó fuera de foco. Así que brevemente les voy a hacer un pequeño resumen de lo que ella mandó, ¿verdad? Que ya este tema más o menos lo tocamos en la asamblea en el mes de febrero, pero aquí hay gente que a lo mejor no estuvo presente y sí me gustaría pues compartirles la información. Como saben, la ley 17 es la ley que rige nuestra actividad y que el ente que nos representa ante el Consejo de Gabinete es el Ministerio de Ambiente, que anteriormente era, como dice la ley, en la Autoridad Nacional del Ambiente. Este consejo técnico, que lo forman un conjunto de instituciones según la ley, ¿verdad? Sería Mi Ambiente, la ARAP, el MINSA, CENACYT, la Universidad de Panamá. Debería también tener incluido, estos son los miembros que están activos y el COBIOPA están activos, y un representante de la empresa privada que nunca ha mandado su representante. O sea que nosotros no tenemos en el Consejo la representación de la empresa privada, a pesar de que se le llegó a mandar en sus momentos para que designaran a alguien, y nosotros sabiendo que en la empresa privada existen biólogos para que formaran parte. Las funciones principales según la ley, ¿verdad? Además de que tiene que hacer su propio reglamento y el código de ética de los profesionales de las ciencias, que ya están promulgados en Gaceta Oficial, también dice que tenemos que expedir los certificados de idoneidad, obviamente en base a lo que establece la norma y el procedimiento. Asesorar a los organismos e instituciones públicas y privadas con relación a esta ley, e investigar las denuncias presentadas en contra de cualquiera de los profesionales de las ciencias biológicas que infrinjan las disposiciones de la ley o el código de ética. También debe presentar ante las autoridades competentes las denuncias, o sea, en el caso tal de que nosotros identificamos personas que están ejerciendo sin tener la idoneidad en el cargo, debería poder presentarse ante las autoridades competentes esta denuncia, primero para que lo repare, y si no, se va a las esferas penales, porque existe en el Código Penal una norma que tipifica la conducta de ejercer la profesión sin idoneidad. Acogerse y decidir la suspensión provisional o cancelación de los certificados de idoneidad, obviamente después de haber pasado por un proceso en donde la persona es parte y en contradictorio cuando se ha violentado el código de ética. ¿Qué podría decirse que ha ocurrido en los últimos tiempos? Porque a pesar de que desde el 2013 se trató de implementar, inclusive hubo un momento en que tuvimos un grupo de profesionales, idoneidad en el mes, se comenzaron a tramitar. Después hubo toda una especie de un vacío, ¿verdad? En que la gente metía las idoneidades y no se les entregaba porque la cuenta estaba paralizada. La cuenta que se había creado era una cuenta que impedía su uso porque se había hecho como si fuera a manejar fondos del Estado, y la Contraloría se negaba a permitir el uso de la cuenta. Así que esa cuenta al final la tuvimos que cerrar y se logró abrir
con el RUP del Colegio de Biólogos una cuenta también en el Banco Nacional para poder, y se pasaron los fondos allá para poder hacer todo lo que se pudo hacer, obviamente a partir del 2016. Y se reactivaron inclusive en el Consejo Técnico todavía existen muchos de los biólogos que no han ido a retirar sus idoneidades, que presentaron desde el año 14, desde el año 13, y se les ha mandado mensajes, no han ido, pero ya tienen inclusive hasta los sellos listos y todo, pero ahora estamos en pandemia, pero todo eso, hoy en día, ya llevamos 1.274 idoneidades y somos mucho más que eso. También se logró con la participación activa del Colegio de Biólogos, el Consejo logró que se aprobara el decreto ejecutivo 124 que creaba el escalafón. Estamos en ese proceso de apoyo. Yo hablo ahora mismo, me quité el sombrero del Colegio de Biólogos porque se está trabajando con las instituciones para que se implemente la ley en las diferentes instituciones en donde haya un biólogo. Hay resistencia por parte de algunas instituciones, una de ellas incluso es Senacid, porque dice que sus biólogos no actúan como biólogos, porque en esa posición puede estar cualquier profesional, y que ahí no hay biólogos para cambiar la posición a biólogo, sino que esa posición la puede ejercer cualquier profesional que esté haciendo ciencia, y porque son posiciones administrativas. Y allí hay biólogos, porque nosotros lo sabemos, pero no quieren crear las posiciones para biólogos para poder pagarles con el escalafón, sabiendo que ahí tienen bastantes profesionales que tienen el nivel de doctorado. A menos que ahí ganen más que lo que se les pagaría en el escalafón, pero si no, se debería aplicar el escalafón y crear esas posiciones. Con ellos hemos tenido problemas con el MOP, en donde aparentemente solo hay un biólogo y se resisten a crear la posición. Pero en las otras instituciones nosotros hemos hablado con todos los jefes de recursos humanos y con las máximas autoridades para que se implemente, siendo que actualmente se ha llegado a implementar en el VIDA, que ya está en su última fase, y la primera parte del pago del escalafón, ya por lo menos se les reconoció el dinero como un pago de vigencia expirada, pero ya está reconocido para el NIDA. La UPSA, que había comenzado con mucho entusiasmo a raíz de la incertidumbre de lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir con la UPSA? Entonces eso como que se ha paralizado, pero también tienen toda la documentación y ellos comenzaron a implementar. En el MINSA también se les explicó, se habló con el ministro, se habló con recursos humanos para su implementación. El Ministerio de Ambiente ahora mismo está en el MEF, la primera etapa de los evaluados, y ya con los cargos creados para la aprobación y del dinero, de los fondos, para que se implementen los pagos. El único que yo podría decir que ha cobrado, creo, es la gente del Gorgas, porque ellos habían guardado la partida. Pero no sé qué ha pasado con la pandemia, si les permitió siempre que se ejecutaran esos pagos. El IDAN, también hemos hablado con el IDAN, nosotros le mandamos ya todo y hemos conversado con la directora de Recursos Humanos del IDAN y hemos hablado con las autoridades del IDAN y ellos ya están en el proceso de crear las posiciones para poder incluir a sus biólogos. Con la autoridad marítima, que todos ellos nos hemos reunido. Algunos nos han dicho que no, los hemos mandado inclusive a los municipios y nos hemos reunido con algunos municipios, tanto del gobierno pasado como de estos actuales, de este gobierno, y algunos piensan que no es una posición de biólogo. Eso es todo un proceso que hay que hacer, porque hay que hacer un proceso de convencimiento para que ellos quieran aplicar la ley, porque si ellos reconocen que el biólogo está haciendo función de biólogo, se le crea la posición. Pero si ellos consideran que el biólogo está nombrado, pero haciendo funciones administrativas de otra naturaleza, no le van a crear la posición, sobre todo en los municipios.
Bueno, se han hecho una serie de resoluciones. La última resolución que se hizo fue ahora en medio de la pandemia para poder continuar prestando el servicio a los profesionales con algunos inconvenientes que tienen algunos, porque la universidad está cerrada y no está todavía autenticando los diplomas, ¿verdad? Las copias de los diplomas, eso es un atraso para algunos, pero para los que ya lo tenían, pues se permitió un nuevo procedimiento para que durante la pandemia los expedientes se pudiesen mover vía digital y para poder, por lo menos para hacer el análisis de la documentación, y cuando la persona va a buscar sus documentos tiene que entregar los originales y ahí se le entrega si efectivamente coincide con lo que había mandado a través de la digitalización. Actualmente otro asunto es que las oficinas están cerradas del consejo, así que casi todo es virtual y todo se entrega los lunes y martes en la oficina de Vida Silvestre de la licenciada Desiree Vergara. Gracias, eso es todo lo que tenía para hablarles sobre el caso del Consejo Técnico. Si tienen alguna pregunta sobre eso, me gustaría pues que me lo hicieran saber. Con relación a, ya para hablar como expresidenta del colegio, no sé si ya es mi turno o será posteriormente, que dice el que dirige la... No, todos en conjunto, todas, porque en este momento están todas, y bueno, hablando de expresidentas, el profesor Farnum mandó excusas de que tenía un compromiso que se extendió y no puede estar con nosotros. Carlos Guerra nunca pudo ser localizado, no está, no lo veo. Y aquí está la expresidenta Marilyn Diegues, la expresidenta Cristina Garibaldi. Pueden encender sus cámaras y empezar el conversatorio ya un poco más relajado. Lidia, acá hay un mensaje del colega, dice, ¿y los biólogos en función de las UAS cómo quedan? Unidad ambiental, me imagino. Bueno, con relación a lo de las unidades ambientales, ustedes saben que la propia ley habla de que debe ser interdisciplinario. Si dentro de la UA, quien hace el rol y su rol es de biólogo para hacer los análisis, en las UAS deben crearse esas posiciones para los biólogos, ¿verdad? Para el biólogo que va a estar en la UA, porque la UA no es de una persona, es de un conjunto de profesionales que hacen un análisis sobre diferentes proyectos en cada una de las unidades ambientales en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Pero esas personas deberían tener quedé como enredada, pero bueno, deberían tener, ay sí, qué bonito, deberían tener el cargo de biólogo como analista en el sistema de cargo, pues, y pagarles como eso. Porque quien hace proceso de evaluación de impacto ambiental como biólogo está funcionando como biólogo. Y eso en todas las instituciones se les conversó. En el IDAN, hablamos con la gente del IDAN y ya la gente de recursos humanos está trabajando en eso. Hablamos con la gente del MIBI, pero en el MIBI lo que me dijeron es que en la unidad no hay ningún biólogo, que ahí hay ingenieros agrónomos y no hay biólogos. Me dijeron, bueno, incluso ya les digo que la gente del CENACYT le mandó una carta al Consejo Técnico en donde decía que ahí no había posiciones para biólogos y no las iban a crear, aunque no eran biólogos, porque ellos no ejercían como biólogos, sino como administrativos. Es una pena, porque tampoco uno puede meterse, como que dice, meterse a menos que demandáramos, ¿no? Se tendría que hacer un proceso de ya jurídico. Como les digo, crear un precedente de que ellos generen una resolución como esa y nosotros impugnar ante la sala tercera. Es lo más que podría pasar, ¿no? Pienso que el acto que los propios biólogos de cada institución se unan y le exijan a su jefe de que los incluyan como parte de los cargos de biólogos y les modifiquen eso. O sea, tiene que hacerse un trabajo
dentro de la institución y del apoyo del consejo y del apoyo del colegio. Bien, muy bien. Creo que podemos dar por finalizado lo del consejo técnico. Hay 2 mensajes por acá. Está muy clara la explicación, dice Darío Luque, sobre los biólogos en las unidades ambientales. Muy bien. Entonces, vamos entonces a entrar pues con la presentación. Por favor, me gustaría que se presentaran las expresidentas que hemos tenido el honor de que estén con nosotros acompañándonos el día de la noche de hoy, el día del biólogo, la noche del biólogo, para que nos digan quiénes son, qué están haciendo en este momento. Y bueno, empezamos con la historia con la profesora, la doctora Garibaldi, y después la doctora Marilyn. A ver si podemos complementar allí. Adelante, el micrófono es de ustedes. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a los organizadores de este evento por la amable invitación a participar. Realmente tengo varios años retirada de las actividades del Colegio de Biólogos por diferentes razones, pero me siento muy complacida de que en esta ocasión pues se me haya considerado para participar de este evento. Yo diría que un evento histórico, porque desde hace muchísimos años los expresidentes del colegio no nos vemos. Así que me alegra por lo menos desde aquí poder mirar a Lidia, que de vez en cuando me la he encontrado por los pasillos de la Universidad de Panamá. A Marilyn tengo mucho rato que no la veo, no la veo ahorita tampoco, no sé dónde está, pero hace un ratito la vi, y los demás miembros del colegio. Debe estar al otro lado. Yo la estoy viendo acá arriba, pero quizás usted tiene... Debe estar en otra de las esquinas, porque hay mucha gente en el evento. El doctor Alexis de la Cruz le manda saludos, profesora Cristina. Muchas gracias. Bien, a mí realmente me gustaría compartir un poquito con ustedes de manera muy rápida para no angustiar a las que van a hacer uso de la palabra también y a los que están esperando otros temas. Hablarles un poquito de cómo se creó el Colegio de Biólogos, porque fue el rol que a mí me tocó desempeñar en la historia del colegio. Nos graduamos de la universidad en el 77 y en el año 79 entramos a laborar en la Dirección de Recursos Naturales del MIDA. En aquellos tiempos había un fuerte movimiento sobre todo del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales, de reglamentar su profesión y conseguir lo que es los escalafones salariales. En el 79, con la entrada a las tierras del Canal de Panamá por parte de las instituciones del Estado, el RENARE fue una de las primeras instituciones públicas en poner su bandera dentro de los territorios que antes eran zona del canal, en el área de Paraíso. Y a nosotros nos tocó entonces ubicarnos allí. Las pequeñas oficinas que existían en Alajuela fueron trasladadas entonces al antiguo Colegio Secundario de Paraíso, y allí iniciamos labores un número plural de biólogos. Ya estábamos con la motivación de los ingenieros agrónomos de que esa diferencia salarial que existía entre los más nuevos con los más antiguos, los biólogos, con los agrónomos, con los forestales, se iba a resolver en el transcurso del tiempo, porque se estaba pidiendo, ellos estaban peleando desde hace muchos años un escalafón salarial. De allí pasamos al año 80, algunos nos fuimos a capacitar al extranjero, porque era una de las políticas institucionales en ese tiempo, que todo nuevo que entraba se iba a capacitar al extranjero, al menos en el RENARE. Y cuando regresamos, ya los agrónomos habían avanzado bastante y nos dieron la triste noticia de que el Ministerio de Economía y Finanzas, en ese tiempo Ministerio de Planificación,
había aceptado lo de la reglamentación de la profesión y el otorgamiento de los escalafones salariales, pero a los profesionales de las ciencias agrícolas. No estaban incluidos los demás profesionales que laborábamos en el sector. De allí, ante la gran cantidad, bueno, no éramos muchos tampoco, éramos quizás unos 12 biólogos que estábamos en el RENARE, decidimos organizarnos, realizamos una primera reunión, 12 apóstoles. Yo les llamo los 12 apóstoles porque éramos 12 y además fue un trabajo de apóstoles. Mucha gente no creía en eso y quiero, en memoria de algunos que se han ido, mencionar sus nombres. Aristides Martínez, Gerardo Cáceres, Nicolás Real, otro que todavía seguimos aquí batallando, Erasmo Ballester, Darío Tobar, Camilo Grandi, Yariela Hidalgo, Ramón Alvarado, Jorge Mendieta, María Urieta, Nuria Esquivel. Celebramos una primera reunión en el Museo de Ciencias Naturales y decidimos crear el Colegio de Biólogos de Panamá. Me eligieron presidenta de ese comité organizador y allí iniciamos la tarea de elaborar un censo de cuántos biólogos había trabajando en el sector público, porque los profesores de la Universidad de Panamá ya tenían su escalafón como profesores dentro del escalafón de la Universidad de Panamá y su situación de profesores, eso es otro sistema, ¿verdad? Entonces, los que ejercíamos como biólogos profesionales, o sea, que teníamos la profesión de biólogo en el campo, en los diferentes campos de actividad de un biólogo como profesional, decidimos entonces hacer ese censo y empezamos a recorrer todas las instituciones, Almida, las diferentes direcciones, Sanidad Vegetal, Cuarentena, el MISI, todas las diferentes instituciones públicas, y entonces fuimos aglutinando gente, por ejemplo, Vanessa Bernal, Miroslava Tarté, el doctor Lorenzo Fernández, que en paz descanse, Jorge Ceballos, Darío López, Ramón González, Félix Núñez y Marilyn Diegues en la Universidad de Panamá fueron uno de los primeros en empezar a acompañarnos en las reuniones, en ese largo proceso. Y así, la misma Lidia González también, en un momento dado, fuimos empezando a reclutar y elaboramos un listado como de 25 biólogos que estábamos trabajando fuera de la docencia, ejerciendo como biólogos. Y empezamos a trabajar entonces, primero a motivarlos a que creyeran en esto. Y ese pequeño grupo de los 12 apóstoles empezamos a redactar con el apoyo del Colegio de Ingenieros Forestales, que fueron muy solidarios, nos prestaron sus estatutos. Y entonces empezamos a elaborar nuestro anteproyecto de ley. Diríamos, si pudiera decir cuál fue el legado de mi gestión como presidenta del comité organizador que creó el Colegio de Biólogos de Panamá, fue entregar un grupo de personas organizadas con una personería jurídica. Y por eso la personería jurídica lleva mi firma como presidenta de ese comité organizador. Ese fue mi primer legado. Luego, para formalizar ese evento, organizamos una gran cena en un restaurante de la localidad, como me pidieron contar anécdotas también. Resulta que los que menos participaban, por así decirlo, eran nuestros profesores, excepto los que ya mencioné. Entonces, había unos cuantos más, pero no pasaban de 5. Y nosotros queríamos hacer un gran evento donde se viera que la cantidad de biólogos que había en el país era significativa. Organizamos este evento para entregar la personería, anunciar que ya teníamos personería jurídica, una gran cena. Y ese día no nos alcanzaron las sillas. Reservamos 100 puestos
y el restaurante tuvo que sacar sillas de donde no tenía porque superó la cifra. Ese día todo el mundo quiso estar porque anunciamos que todos los que fueran a la cena iban a aparecer como miembros fundadores y no reservar eso exclusivamente al grupo que había trabajado hasta la creación, hasta la obtención de la personería jurídica. No fuimos egoístas. Entonces, ante esa oportunidad, pues participó gente que nunca había estado y fue muy emocionante porque realmente superó nuestras expectativas y allí entonces empezamos a contar con el apoyo de muchos otros de nuestros profesores. Éramos muy jóvenes y teníamos esa relación, afecto, estimación con nuestros profesores, que ojalá nunca se pierda, refiriéndome a mis alumnos, ¿verdad? Y para nosotros fue muy grato que eso sucediera y que fueran entonces aquellos que en un momento estaban incrédulos, que en un momento decían que eso no convenía, porque habían X y Y en tales instituciones extranjeras en el país que no convenía que existiera un gremio de biólogos, etcétera. Entonces, allí estuvieron. Al final, la mayoría iba a estar y ellos también estuvieron. Y bueno, ya después teníamos que elegir nueva junta directiva. Era la candidata, supuesta candidata para ocupar la presidencia ya del colegio formalmente, pero coincidía en que yo me tenía que ir a hacer mi maestría y decliné en favor del doctor Félix Núñez, que siempre estuvo apoyándonos en todo desde la primera vez que lo invitamos. Fue como una especie de asesor junto con el difunto, que en paz descanse, apreciado profesor Novencido Escobar. Eran mis asesores. Y bueno, decliné a favor del doctor Núñez, que recuerdo que me dijo, no, pero no puede ser, yo no puedo ser, tienes que ser tú si tú eres la presidenta de la comisión. Y le dije, no, profesor, yo me voy a estudiar y no es justo que a mitad del camino entonces haya que elegir otro director, otro presidente de la junta directiva. Me fui a estudiar y luego que regresé en otra oportunidad, entonces fui otra vez escogida presidenta del colegio. Nuestra percepción, que también quiero compartir con ustedes. ¿Cuál era nuestra percepción al crear el Colegio de Biólogos? No solamente era resolver el asunto salarial, la injusticia salarial que existía o la falta de equidad en cuanto a la distribución de los salarios en el sector público. No solo era eso, nosotros aspirábamos a crear un gremio fuerte donde la parte académica fuera muy fuerte, donde hubiese diríamos, un cuerpo colegiado responsable y motivado por organizar seminarios, por organizar cursos, por realizar proyectos. Y en eso recuerdo la gestión de la doctora Diegues, que estuvo muy enfatizando ese aspecto. De manera que no solamente se viera el colegio como una entidad, como un sindicato o un asunto de resolver problemas y pelear por idoneidad y por la cuota y por la membresía para aumentar ingresos. No, no queríamos eso del Colegio de Biólogos. Lo que queríamos era un ente que mantuviera actualizado a los nuevos biólogos, que estuviera ayudando a conseguir fondos, que estuviera intercambiando con otros biólogos de otros países. Esa era la visión que teníamos ese pequeño grupo de biólogos que iniciamos la creación del colegio. Hasta allí lo dejo y les agradezco a ustedes su participación, por haberme invitado a este digno evento. Doctora Cristina, yo creo que esas últimas palabras que usted acaba de mencionar, justamente sin yo saber cuáles eran sus motivaciones de aquel momento, es lo que la Junta Directiva, mi persona,
hemos estado haciendo y creo que se ha visto evidenciado en esta jornada que para algunos ha sido bastante extensa, pero de otra forma no podríamos situarnos donde estamos en este momento, que estamos tratando de llegar nuevamente a donde en algún momento hubiésemos tenido que estar, en la posición frente a un liderazgo de cultura científica donde permee conocimiento hacia la sociedad. En este momento es oro en polvo este comentario, esta plática que usted nos hace, porque justamente esa visión es la que yo quiero rescatar. La gran mayoría, y con todo el respeto de los colegas y compañeros presentes, cuando tienen algún tipo de situación, es que buscan al colegio de biólogos, porque el colegio de biólogos en cierta forma puede respaldarlos, apoyarlos, entre otras cosas, pero justo como usted lo acaba de decir, mi visión es totalmente distinta, es poder internacionalizar al colegio, que tengamos presencia aquí en Panamá, presencia a nivel internacional, y eso se puede lograr siempre y cuando los colegas puedan estar perteneciendo a las diferentes comisiones. En este momento hemos estado trabajando bastante cortos de colegas que quieran unirse a la misión, pero sé que lo vamos a lograr, solamente hay que tener una primera, como dicen en química, energía de activación, ese motor de arranque. Muchísimas gracias por su opinión, muchísimas gracias por este comentario, por esta anécdota. Para nosotros y para mí es muy valioso porque queremos seguir esa visión, ese estatus que quiere, en un momento se visualizó, queremos volver a darlo con actualizaciones, con compartir de los colegas y también, claro está, la parte gremial, la parte de defensa de los colegas y dado que recientemente los colegas se han estado empapando de las leyes, el decreto, ya tenemos la ley 17, tenemos el escalafón. Mucha gente ha estado estudiando cosas que antes no lo hacían. Ahora todo el mundo está peleando por sus derechos. Y nosotros vamos a seguir peleando por lo que es justo, por lo que otros se han apoderado de forma sutil para decirlo, pero que nos corresponde. Así que en esas vamos a estar. Queremos darle la palabra ahora a la doctora Marilyn, por favor. Es usted la que está a cargo en este momento de la sala. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle al Colegio de Biólogos por esta invitación para participar en este día que es tan especial. Cristina me ha de corregir, pero la fecha de 28 de agosto se estableció como el Día del Biólogo en Panamá, porque fue la fecha en que se celebró esa gran cena. Sí. Fue 28 de agosto de 1984, si mal no recuerdo, Cristina. O de qué año no recuerdo, pero creo que fue del 84. ¿Ya? De 83. ¿83? 83. Sí, pero fue 28 de agosto. Pero fue el 28 de agosto. Sí, cuando estábamos tratando de darle algunos elementos al Colegio de Biólogos que pudieran en un momento dado como darle identidad. Vimos la necesidad, tenemos que establecer un día del biólogo. Se celebran los días de todo el mundo, en todos los profesionales en nuestro país, pero los biólogos no tenían un día como tal. Entonces, en ese momento, en la junta directiva decíamos qué día vamos a escoger. Tiene que tener un criterio, tiene que estar sustentado, y dijimos el día del biólogo va a ser el día en que los biólogos panameños se reunieron para fundar el Colegio de Biólogos. Entonces, por eso celebramos el 28 de agosto, el Día del Biólogo. Y muchas gracias, sé que me han invitado en otras oportunidades, otras juntas directivas, pero en general para el mes de agosto no suelo estar disponible y entonces es muy difícil. La pandemia ha hecho que pueda estar aquí con ustedes y yo creo que eso es bueno. Cristina me ha mencionado, te lo agradezco Cristina, porque realmente yo también terminé en el 79, había estudiado fuera del país y cuando regresé y empiezo a trabajar en la universidad en el 80 como auxiliar de investigación, una de las preocupaciones era, bueno, ¿qué hay en Panamá en el área de la biología? ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Y yo encontré un grupo muy, muy especial de biólogos fuera de la universidad.
El grupo con el cual yo pude tener mucha afinidad era el grupo de biólogos que estaban en las instituciones públicas, era el grupo de biólogos que ejercía profesionalmente la biología, que hacía investigación, aunque la investigación teníamos que realizarla en las universidades o en los centros de investigación, pero la investigación se estaba haciendo en las instituciones públicas. Se estaba haciendo en el MIDA, se estaba haciendo en Renares, se estaba haciendo en recursos marinos, se estaba haciendo en todas estas instituciones donde hubiese un biólogo. Entonces yo encontré dentro de ese grupo un espacio en donde el lenguaje me era común y en donde la preocupación también me era común. Y en esos momentos, como bien ha mencionado Cristina, se estaba con el tema de lograr una ley que protegiera el ejercicio profesional de los biólogos. Y en ese momento habían unos biólogos a los cuales el Consejo Técnico de Agricultura les había dado idoneidad y se las había quitado. Ya cuando se dio cuenta el Consejo Técnico de Agricultura de que venía con su escalafón, dijeron: ¿cuántos biólogos hay en el país? Si hay demasiados que aspiran a tener idoneidad dada por nosotros, no nos van a aprobar a nosotros lo del escalafón, porque tendríamos que repartir con todos ellos un recurso que es escaso y por el cual hemos luchado nosotros. Así que estaban esos 5 biólogos, si mal no recuerdo, entre ellos Darío Tobar, Yariela y Vanessa Bernal, a los cuales les habían quitado la idoneidad y estábamos, ¿qué hacemos ahora? Estaba el profesor Félix Núñez como presidente del Colegio de Biólogos y se dijo: mira, vamos a poner hacer un procedimiento legal ante la Corte Suprema. Ya vamos a interponer no sé cómo es que se llama eso, Lidia, tú me puedes ayudar, pero un amparo, ¿ya? Un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Y recuerdo que nos reunimos en... Era un amparo de garantía. Ajá, nos reunimos en el Museo de Ciencias con Nuria, que siempre nos facilitaba las instalaciones del Museo de Ciencias Naturales de aquí de Panamá. No sé cuántos de los jóvenes han estado en esas instalaciones, pero para mí la primera vez que fui me asusté porque parecía una colección de cazadores. Habían cabezas de animales por aquí, cabezas de animales por allá, pero en ese edificio, que es un edificio muy hermoso, pues allí hacíamos esas reuniones del Colegio de Biólogos y se exponían estos problemas y teníamos que interponer un recurso, un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia por el hecho de que habían biólogos a los cuales le habían dado idoneidad y se la habían quitado. En ese momento nos dimos cuenta con el profesor Félix Núñez de que la junta directiva del profesor Félix Núñez nunca se había registrado. Por lo tanto, el único registro que se tenía era el de Cristina. Entonces, a buscar a Cristina para ver si ella firmaba, porque esa era la acción que nos parecía que había que interponer. Entonces, bueno, se hizo la acción, pero ¿qué resultó? De que la Corte Suprema nos rechazó el recurso, el amparo de garantías que pusimos, pero no porque no tuviésemos razón o porque no hubiese algún derecho o algo, sino por el procedimiento. ¿Ya? La forma en que se había hecho o se había interpuesto no era la correcta y por lo tanto era algo que no procedía. Y en ese Museo de Ciencias, en ese momento en que los biólogos estábamos así como alicaídos y sobre todo los que estaban en el sector profesional, no el académico, yo estaba en el académico, pero ellos que estaban en ese sector se sentía un desánimo, un desaliento, no sé, era como el querer insistir, ¿no? Vamos a insistir en que el Consejo Técnico de Agricultura nos reconozca, y yo recuerdo que yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué no luchamos por la nuestra? Tratemos de luchar por la nuestra y dejémoslo a ellos con lo suyo, porque nosotros somos biólogos y todo lo demás. Pero después se acercó el Consejo Técnico de Agricultura en el momento en que vio que nosotros íbamos con buen ritmo y que íbamos como biólogos a lograrlo,
o a buscarlo, pues a buscarlo, porque esto tomó mucho tiempo, ¿eh? Esto no fue ni siquiera una década, fue más de una década este intento, ¿no? Entonces ellos, al ver que nosotros estábamos decididos a trabajar en conseguir una ley que amparara el ejercicio profesional, se volvieron a acercar a los biólogos que estaban en el sector público, en RENARE en aquel tiempo, y en el MIDA, y les dijeron, mira, vamos a hacer una modificación, vamos a proponer para incluirlos a ustedes. Y cuando nosotros leímos la propuesta que ellos tenían, era una propuesta que no era para todos los biólogos. Era para los biólogos que trabajaban en el sector agrícola, o sea, los que estaban en el MIDA, y aún aquellos que estaban en el MIDA cuando arrancaban o cuando querían obtener la idoneidad, eran discriminados. O sea, no tenían que la idoneidad académica, eso que nos da la universidad cuando nosotros nos graduamos, no era reconocida. Tenías que tener un periodo de 2 años o no sé cuántos de prueba para entonces reconocerte y darte la idoneidad. Entonces allí también eso fueron discusiones y fue decir, mira, no podemos aceptarlo, sigamos con lo nuestro, vayamos a buscar la ley para los biólogos y demás, ¿no? Entonces, así llegamos al año 2001, todavía peleando, pero ya decididos a que nosotros íbamos solos en lo que era la ley para las ciencias biológicas, para los profesionales de las ciencias biológicas. En ese interín, desde el 84 al 2001, yo estuve en varias directivas, pero muchas directivas. Pero estaba como secretaria, estaba como vocal, tesorería nunca me ha gustado, así que no, eso no. Darío Tovar, a quien aprecio muchísimo, muchísimo, me convenció en un momento dado que fuera su vicepresidenta. Él decía, no, yo quiero que tú vengas conmigo como vicepresidenta. Yo había sido secretaria en la junta directiva de José Maturel. José Maturel estaba en el MIDA, en lo que era acuicultura. Y yo acepté la propuesta de Darío Tovar de ir como su vicepresidenta. Bueno, el siguiente paso de Darío Tovar es, mira, ahora que ya se termina esto, tú pasas a candidata a la presidencia. Y casi que me convierto en una presidenta vitalicia. Eso fue increíble porque llamábamos a asamblea para elecciones y todo lo demás y nunca había candidatos, no había nómina, no había nada. Entonces, mencioné el 2001 porque el 2001 yo dejo la universidad y me voy a trabajar a la autoridad del canal. Entonces ya era menos el tiempo, la disponibilidad que tenía para esto, pero entonces, ¿quién sale como en estas carreras de relevo y que mantuvo mi espíritu de lucha encendido? Fue Lidia. Entonces yo tengo que agradecerle mucho a Lidia porque si Lidia no entra a apoyar desde la Asamblea Nacional la parte de las conexiones, de hablar. Nosotros tuvimos una vez una reunión con Arellano Lennox, con el doctor Arellano Lennox. ¿Ya? Él logró, como él era biólogo, logró que varios legisladores nos escucharan. Y esos legisladores que nos escuchan, todos muy contentos, todos muy felices, diciéndonos que sí, que nos iban a abrir la puerta. Pero eso fue como, no sé, maratónico. Pero cuando Lidia ya está en la asamblea, Lidia no solo es bióloga, es abogada. Entonces ella mueve dentro de la asamblea y se mantuvo la lucha dentro de la asamblea. La asamblea se logró que el secretario de la asamblea nos pusiera un grupo de abogados que nos asesorara, ¿ya? De cómo sería la mejor forma, qué cosas no debían ir. Tuvimos que cambiar muchas veces el articulado, ¿ya? Se cambió porque ¿cuáles eran las ciencias biológicas? Las ciencias biológicas son estas. No, quiten esta porque esa va a hacer ruido. Pongan esta. Bueno, eso fue toda una negociación en donde realmente aprendimos muchísimo. Yo aprendí mucho. Y ya estando en la autoridad del canal, recuerdo que logramos que la misma institución
nos apoyara en el sentido de que fuimos a una de las reuniones de primer debate con una abogada de asesoría jurídica del Canal de Panamá, ya que se leyó la ley y que dijo, bueno, esto hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que tú quieres, no, qué es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos que haya una ley que proteja a los profesionales de las ciencias biológicas en el país. Y gracias a ese acompañamiento de Lidia, o sea, si yo tengo que hablar de que alguien me mantuvo allí hasta que llegó Carlos Guerra, que ya fue el reemplazo. Yo no sé quién fue después de mí el presidente, Lidia, ¿tú recuerdas? Yo no recuerdo bien, pero el asunto es de que eso era interminable. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya tiene que haber relevo. Era por un año, la junta directiva. Sí, Carlos Guerra fue tu el que te siguió, Carlos Guerra. Sí, ¿verdad? Entonces, pero yo Ajá, y ahí estuvo varios periodos. Sí, entonces, bueno, allí cuando ya conseguimos que tuvimos, la asesora, la abogada de la ACP, tuvo que estar en reuniones donde estaba el director de la Senacid. Esto que Lidia habló hace un momento sobre el tema de Senacid, que no tienen biólogos, puestos de biólogo y que no quieren tal, eso ya lo conocimos. Porque cuando estábamos en toda esta discusión que se aprueba en tercer debate, el presidente rechaza la ley cuando se le manda para que la firme, porque Senacid se oponía. Porque Senacid nos pedía que abriéramos la descripción de ciencias biológicas o para algunas ciencias que todavía no existían en la mente humana. Ya, nosotros tendríamos que haber pensado en eso finales del siglo XX, en la nanobiotecnología, teníamos que haber pensado en la cibernética biológica, teníamos que haber pensado que había una cuestión espacial de biología o cuestiones así, y dejarlo abierto y ponerlo como parte de las ciencias biológicas. Creo que al final se salvó y otras ciencias que el Consejo Técnico determine, ¿no? Entonces, bueno, hubo reuniones más pequeñas allí en la asamblea, en donde estaba el director de Senacid, estaba la abogada de la ACP, estaba Lidia, estaban varios allí, para salvar ese escollo, porque nos las echaron para atrás, para que entonces pudiera volver a pasar por un tercer debate e irse a la asamblea y que fuera aprobada. Ya cuando llegó ese momento, ya el que estaba allí, ya tirando como en estas cuestiones de relevo, ya era Carlos Guerra. Ya esa parte final, esa recta final, yo estuve así como dice Cristina, ya retirada, observando, ya, y agradeciéndole a Lidia que me mantenía al día. Pero en todo ese periodo, en todo ese lapso, antes de salir hacia la ACP a trabajar, en el Colegio de Biólogos y en todas esas directivas de las cuales fui parte, tratamos de que el Colegio de Biólogos, la lucha por la idoneidad o la ley que protegiera el ejercicio profesional no fuera la única actividad, que nosotros no nos congregáramos solo por esa necesidad reconocida como auténtica, como real, como justa, como correcta, sino de trascender como un gremio de profesionales que tenía mucho que decir, que tenía mucho que hacer en nuestro país. Y en ese mucho que decir y en ese mucho que hacer, se organizó el primer congreso de biología en el país del colegio, organizado por el Colegio de Biólogos, que se hizo en el Centro Topper de Smithsonian. Se sacaron algunos boletines, se hicieron diferentes actividades. Con Yolanda Jiménez, si lo recuerdan, participamos en búsqueda de esos fondos, obtuvimos fondos de Fundación Natura para trabajar en una propuesta de protección para lo que era el Cerro Gaital,
y lo conseguimos. O sea, se hizo todo un diagnóstico, se hizo un inventario. Allí estuvieron participando Jorge Mendieta en la parte de vegetal, estuvieron los Zamudio, Rogelio Zamudio en la parte de fauna. ¿Ya? Eran varios los biólogos que estaban haciendo la parte de diagnóstico con Yariela. Nosotros salíamos de acá de Panamá los viernes en la noche. Yariela y su hermana tienen una casa en el Valle de Antón, así que allí nos hospedábamos y manejábamos de noche para allá. Una noche se flateó la llanta de mi carro en una de las curvas del valle y nosotros íbamos las dos, creo que iba con Yolanda, y decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos puede defender? Yo no sé cambiar una llanta de carro. ¿Ya? Y realmente tengo que preguntarle a Yolanda y pedirle que me lo recuerde cómo fue que solucionamos eso y que pudimos llegar hasta el valle para hacer talleres comunitarios con la gente. Una vez tuvimos un taller de más de 100 personas para poner a los actores de acuerdo con relación a la necesidad de que esa área se protegiera, ¿ya? Y se protegiera el conjunto de lo que eran los cerros Gaital, Caracoral y Pajita. Y una vez que terminamos todo ese trabajo con el auspicio de Fundación Natura, que se sacaron materiales didácticos y demás, eso se entregó al ANAM, ya era ANAM, y al poco tiempo se aceptó la propuesta que hizo el Colegio de Biólogos de declarar esa área como monumento natural, un área protegida en lo que era el Valle de Antón. Se hizo trabajo comunitario, se limpiaron las quebradas, la quebrada amarilla en el área del valle. Entonces, en ese periodo, ese tipo de actividades, pero en ese periodo yo estaba en la universidad, o sea, tiempo completo en la universidad, y para mí, mis colegas, mis amigos, la gente con la cual tenía un lenguaje y que me entendía y todo lo demás, eran justamente esos biólogos que estaban ejerciendo como biólogos en las diferentes instituciones. Por lo tanto, me sentía muy, muy cómoda, me sentía muy bien estando en esa parte tal. Luego, a finales de los 90, ¿ya? Con un cambio de gobierno, creo que fue de los 90, sí. Resulta ser que la mayoría de esos biólogos que ya tenían 25 años de antigüedad, 20 años de antigüedad, en ese cambio de gobierno que se dio a finales de los años 90, prácticamente que todos fueron removidos de sus puestos. ¿Ya? Darío López, pero muchísimo. Y era simplemente porque tienes 25 años de trabajar, tu salario ya está arriba de 1.500, entonces lo que se veía era 1.500, se necesitan estos puestos para colocar a otras personas, porque son puestos políticos o lo que sea. Entonces fue haber desmembrado como las instituciones públicas, una descapitalización del recurso humano en lo que fue la parte de los biólogos, y ver los biólogos cómo entraban en lo que era el trabajo independiente, esos mismos biólogos, y lo que eran o en el sector privado, en el mejor de los casos, o en trabajos independientes a nivel de consultoría, que es muy fluctuante el mercado, unas veces sí, otras veces no. Entonces, bueno, coincidieron esas dos cosas, ¿no? Ese cambio de gobierno con el hecho de descapitalizar a las instituciones públicas de ese recurso que ya había formado, como decía Cristina, entrabas, eras nuevo y tienes que ir a capacitarte. Todos esos biólogos habían entrado, eran nuevos y fueron a capacitarse al extranjero. Y llegó un momento que por una cuestión política fueron removidos de sus puestos. Y mi cambio de la universidad, donde había estado tiempo completo, a la autoridad del canal, solo quedando con algunas horas en la universidad y teniendo mucho menos tiempo. Yo recuerdo una frase que me dijo Darío Tobar, que también es expresidente del Colegio de Biólogos, y que yo creo que junto con Cristina y los que estuvieron antes, hay que reconocerle mucho, hay que agradecerle mucho,
porque fue incansable, es incansable en el tema de las áreas protegidas, llegó a estar hasta en acuicultura, ¿cierto, Lidia? Entonces, cuando yo me iba para la autoridad del canal, que le dije, oye, voy a cambiar de trabajo, me voy para acá, me dijo una frase que hasta el día de hoy la recuerdo y quizás deba aceptar que en gran parte tuvo razón. Me dijo, el canal gana, el país pierde. ¿Ya? Con esa decisión que has tomado, el canal gana, pero el país pierde. Entonces, porque entras allí y te encierras, es como un claustro. Entonces dejas de ver lo que ocurre en el resto de las instituciones, en el resto de las actividades. A diferencia de cuando estás en la universidad, tienes una libertad de movimiento increíble, de opinar, o sea, es muchísimo más, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, muchas gracias. Reconozco, así como lo hizo Cristina al iniciar ella su conversación, yo lo voy a decir casi que al final, de que tengo varios años de estar distanciada del Colegio de Biólogos, no porque no lo quiera, no porque no crea en las nuevas generaciones o en los nuevos dirigentes. De hecho, Lidia ha dejado hasta hace poquito la presidencia y ella sabe que cuenta con todo mi apoyo, todo mi cariño, todo mi agradecimiento, sino justamente porque, no sé, hay menos tiempo o no sacamos el tiempo para las cosas realmente importantes o fundamentales, aquellas que nos llenan y aquellas que nos permiten ser útiles en lo que creemos, ¿no? Así que muchas gracias y tenemos a otra expresidenta o presidenta saliente, creo que le escuché decir. La presidenta Gracias. de transición, todavía no podemos alejarnos de ella, la necesitamos muchísimo en este cambio de mando. Antes de darle la palabra a Lidia, agradecerle mucho, doctora Marilyn, por su experiencia brindada. Es muy significativa para nosotros, para mí, que estamos aprendiendo todos los días en este trato con diferentes personalidades dentro de las ciencias biológicas. Quiero leer unos dos comentarios. Alguien está hablando por allí. Lidia, creo que la conexión la tiene mala. Yo me poré en el colegio. Lidia, apague la cámara para ver si le mejora el audio porque la conexión está mala. Pésimo. Ajá. Bueno, la verdad es que ¿me estás escuchando? Sí, porque desactivé el video para que la conexión mejorara porque está fluctuando. Sí, yo estoy también metida en alcaldías porque vine a visitar a mi mamá, así que esto no tiene muy buen... Ok. Bueno, no es muy bueno. Bueno, lo que les quiero decir es que efectivamente el trabajo que yo empecé, porque yo desde que cuando Cristina era presidenta y cuando Núñez era presidente. Se fue. Lidia se fue. ¿Está? Bien, la conexión está malísima por allá. Vamos a retomar las preguntas, los comentarios, mientras Lidia logra reinsertarse. Bien, el colega Gerald comenta, ¿qué están haciendo para promover la reinserción de biólogos con doctorados que están regresando? Por mi parte, desde hace tiempo he estado conversando con los pocos que conozco, pero como lo han dicho las anteriores ponentes, las expresidentas, cuando ya uno viene de un doctorado que no es en muchos casos con recursos propios, sino con recursos del Estado, tiene que rendir 2 años para poder pagarle eso al Estado y se insertan en algún tipo de institución. Ese tipo de reinserción
conlleva a que ellos den todo el tiempo posible a sus publicaciones, a sus trabajos y a todo lo demás. Yo he hablado con ellos, pero la prioridad de ellos en este momento no es el Colegio de Biólogos. Yo he invitado a muchas personas, doctores, entre otros, pero cada uno tiene su propia etapa, su propio tiempo, y poco veo doctores que se interesen, una vez que regresan, en hacer algo por el Colegio de Biólogos, ya que tienen otros planes para poder cumplir. Es lo que yo le puedo decir de mi experiencia actual. Y ni siquiera reinserción de pH. Vámonos con lo que tenemos aquí en el patio. Muchos colegas, cuando les decimos que vamos a hacer, a formar comisiones de trabajo, a que presenten informes, a que presenten alguna iniciativa, todo el mundo deja de escribir por una semana y nuevamente se conectan cuando ya todo ha pasado. Entonces, esa situación hace que nosotros en la junta directiva trabajemos con las uñas. No hay personas que formen las comisiones de trabajo y por ende, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién hace todo? La junta directiva o los pocos de la junta directiva. Eso es por un lado en el caso de esta pregunta del compañero Gerald. Con gusto, yo sigo haciendo las gestiones y todo en la junta directiva. El comentario del profesor Alexis de la Cruz, una visión integradora y partícipe y que debe ser el norte de empoderarnos de nuestro colegio, no solo para buscar idoneidad y escalafón salarial, sino para engrandecer el colegio. Excelente conversatorio que sirve de base para futuras direcciones del colegio. Totalmente de acuerdo con esta opinión y ya lo hemos dicho anteriormente. Hay algo aquí que es una preguntita para darle paso a Lidia. Le gustaría saber, y a mí también me incluyo, ¿qué quiere decir lo de los logos, de las formas, el color, las figuras del logo que tenemos en Coviopa? ¿De dónde salió? ¿Cómo surgió? Esa es una preguntita que también me gustaría saberla. Vamos a darle paso a Lidia para ver qué nos dice. A ver cuánto me dura esta conexión. Bueno, les comento que con relación al logo, eso lo hicieron un concurso y lo hizo Carlos Guerra. El logo ese, Carlos Guerra hizo un concurso y ese fue el que ganó el concurso. Anteriormente había otros diseños, pero ese ganó porque de la tierra, la vegetación, el agua, se trataron de poner todos los elementos y ese fue el ganador y hubo una comisión y se le pagó lo que se le iba a pagar a las personas que ganaron el concurso de diseño gráfico. Ya les digo que yo en realidad he acompañado al colegio en diferentes épocas, probablemente desde la época de Marilyn acompañé bastante, pero no es que estuviera en la directiva, sino porque yo era miembro activo, o sea, yo siempre fui una miembro activo, desde mi esquina, porque yo me vine a involucrar ya a participar de la junta directiva en algún momento cuando estuve de vocal con Carlos Guerra, hasta que después un día decidí ser parte más de la junta directiva y quedé de secretaria con Fernún, ¿verdad? Y después ya, porque yo ayudaba, pero desde mi esquina. Yo no quería ser de la directiva, porque no, yo estaban relacionadas a que la cosa funcionara, ¿verdad? Y colaborar en todo lo que yo pudiera, pero yo sentía que no podía ser directiva porque no tenía tiempo para eso. Cuando uno hace investigación, tú no tienes tiempo ni horario de trabajo, eso tú trabajas todos los días de los días y las horas del día mientras haya luz. Así que no era fácil. Y como era abogada, decidí, bueno, ahora voy a meterme a ayudar porque soy abogada. Porque si yo pagaba, porque si el colegio pagara a un abogado, usted no tiene idea, la plata no les iba a alcanzar para pagar. ¿Ves? Así que eso lo tomé yo y lo hice con mucho gusto, ejercer mis dos profesiones con ustedes. Una para organizar como biólogo y otra para hacer todo. Es decir, eso fue un trabajo que fue en equipo. Yo puedo decirle
de Jacqueline Pinzón, la gente del Borgas, o sea, la gente del Ministerio de Salud, hubieron vía a fulano de tal, para tener inteligencia y desarrollar cosas, hay que tener contacto para que las cosas ocurran, porque en este país es así, ¿no? Así que hoy en día podemos decir que lo que se hizo y se ha logrado hasta ahora es porque ha sido un trabajo en equipo. Mucha gente puso su grano de arena. Es más, Ambiorix era estudiante y se iban a la asamblea con el grupo de estudiantes a apoyar a Carlos Guerra cuando ya estábamos en la concreta. O sea, ahora él le toca, es un relevo, pero es un relevo que fue participativo en su momento histórico, ¿ves? Y así muchos otros. Yo les puedo decir que es difícil y comprendí muy bien a Marilyn, porque Marilyn siempre estuvo allí, por 10 años fue presidenta, y fue presidenta justamente porque nadie quería hacer, ese puesto nadie lo quería. Hasta que, bueno, ya se atrevió Carlos Guerra y la salvó y la sacó de esa permanente presidencia. Entonces, yo agradezco a Ambiorix que haya querido asumir la presidencia, porque con eso me releva a mí. O sea, además ya yo estoy vieja, tengo 62 años para andar en esto, pero yo sí quisiera que los jóvenes y que participen y que se adueñen de esta estructura y de esta institución que ahora sí es una cosa que podríamos decir, tiene un camino para seguir. Tenemos un local donde estar, que es en la universidad, es separada del Consejo Técnico, que tiene su propio local dentro de la institución que le corresponde. Entonces creo que ya es como una rueda que va caminando. Entonces ahora lo que se necesita es que la gente se involucre y haga proyectos. Miren, existe inclusive una cuenta que vamos a reactivar que era de proyectos, cambiándole porque ni siquiera la habíamos podido usar porque ni sabíamos quiénes eran, y ahora estamos haciendo todo para que esta nueva directiva administre las dos y pueda conseguir fondos. Y biólogos que andan, que no tienen trabajo, pero que tienen tiempo y que pudieran aportar, se pueden negociar proyectos, meterlos en los fondos y que trabajen, y ahí pues algo reciben, pero hay que saber que y que el colegio los ampare para que hagan esos proyectos. O sea, que pudiese perfectamente crearse como un grupo que se dedique justamente a eso, a la parte de proyectos y a conseguir el financiamiento, porque nosotros tenemos varios doctores o sea, que son, como quien dice, los científicos reconocidos para poder hacer ciencia. Porque yo hice como licenciada mucha investigación aplicada, pero cuando tenía que buscarme un doctor que me representara como principal, porque los que son reconocidos como los científicos son los que llegan a doctorado. Entonces, y siempre necesitas a un doctor para que represente como investigador principal para todo. Y si no los teníamos nacionales, nos los traían de la FAO y nos los ponían como principal. Entonces, yo que viví esa experiencia, pienso que el colegio puede ser ese lugar para que se haga ciencia, para que se hagan trabajos de ciencia aplicada, no necesariamente ciencia básica, pero sí ciencia aplicada, y pudiésemos conseguir fondos y que hubiese un comité que tuviera que ver con eso, con el equipo de personas mejor preparadas para eso, ¿no? Y darle eso que tú quieres, y la capacitación permanente. A mí me encanta Ambiorix porque tiene miles y millones de ideas, está en esa edad de la reventazón, que quieren echar las cosas para adelante y mucho impulso. Entonces, pero necesita un cuerpo, gente que quiera participar e involucrarse en esto. Es difícil tener una directiva y andarse solo, tomando decisiones por todos. Si te va bien, te echan flores, pero si te va mal, todo el mundo te cae encima, ¿no? Ahora hay algo de recursos. Es difícil. Yo le agradezco a Ambiorix que me relevó. Es lo mejor que me ha hecho. Pero aquí voy a estar para ayudar siempre. Y como abogada, no solamente como bióloga, como haber sido expresidente o lo que sea. Como abogada siempre pueden contar conmigo, para que no estén pagando esa pendejada. Muchas gracias. Yo en lo personal me siento muy, muy, muy complacido de haber estado junto con ustedes, expresidentas del Colegio de Biólogos de Panamá, y creo
que ha habido muy buena ilustración por parte de ustedes hacia la sala, el público y todo lo que nos están viendo, y esta queda grabado en los canales de YouTube y demás de nuestras redes oficiales, porque sé que vamos a verla una y otra vez, hasta sacar toda la esencia que ustedes nos han dado, nos han entregado en la noche de hoy, Noche del Biólogo, y poderla seguir implementando para poder no perder la guía y tener ese norte que necesitamos para poder colocar al Colegio de Biólogos, donde ha tenido que estar durante mucho tiempo, en un sitial de liderazgo, porque en este momento existen muchas organizaciones dentro de las ciencias biológicas, pero somos nosotros la base fundamental de todo esto. Así que de parte de la directiva, de mi persona, su servidor, y de todos los que estamos aquí, les damos muchísimas gracias por haber tenido este tiempo y la oportunidad de compartir sus anécdotas con nosotros. Espero no sea la última vez que nos podamos ver de esta forma. Vamos a estar haciendo diferentes tipos de charlas, webinar, ponencias dos veces al mes para poder mantener estas actividades, esta iniciativa, este liderazgo. Quiero solamente terminar con esto presentándoles lo que va a acontecer el día de mañana. Ha sido una ardua jornada desde el día lunes hasta la fecha, todos los días a las 7 de la noche hasta este momento. Ha sido hoy enriquecedora. Vamos a ver lo que tenemos para el día de mañana, iniciando desde las 8 de la mañana con una serie de expositores de alto calibre. Tenemos a las 8 y 8:30 respectivamente a la doctora Jezabel Navarro, que acaba de regresar de España, al doctor Alexis de la Cruz, conocido por todos ustedes, o la gran mayoría, pilar en el área de Azuero. Tenemos luego, en el siguiente bloque, al doctor Arturo Dominici, también al magíster Samuel Valdés, también conocido por muchos de ustedes. Luego pasaremos con las ponencias de Lucas Pacheco, también muy conocido, de Mir Rodríguez, está en México, y de Eloísa Lazo, doctora, está en Colombia. Para finalizar con este bloque, entonces, en la jornada ya de las 2:30 hasta las 4, tenemos a Guillermo Fadul, consultor del PNUD. Tenemos a Alfredo Lanuza, él nos va a hablar acerca de insectos, el entomólogo. Sandra López, tenemos a la doctora Sandra, directora del Gorgas, que nos va a hablar sobre técnicas moleculares y virólogas del SARS-CoV-2. Tenemos a expositores internacionales como Keiber Marcano, él es magíster químico desde Chile, nos va a hablar de elementos de la educación en las ciencias. El doctor Raúl Archibald, con su metodología invertida, que es acá, es panameño, creador de dos versiones de libros de metodología invertida. Y por último, a José Lares, él es doctor venezolano, nos va a hablar acerca del aprendizaje basado en problemas, también para dedicarle al área educativa. Como lo han dicho, nosotros vamos a estar en todos los campos en donde nosotros podamos pertenecer, destacar y marcar un liderazgo. Con esto, quiero agradecerles nuevamente a todos y cada uno de ustedes que han estado acá. Gracias, nos vemos mañana desde las 8 de la mañana. Síganos de nuestras redes sociales. Inmediatamente que terminamos acá, el video se va a colocar, va a subirse o a colgarse en YouTube. Ya se está transmitiendo también por la página oficial del Colegio de Biólogos en Facebook. Y bueno, aquí lo tenemos grabado en el Zoom. Un abrazo para todos. Feliz día, noche del biólogo y bióloga panameña. Nos vemos mañana. Se les quiere mucho. Gracias por estar acá.